Espíritu Santo, qué rico es disfrutar y respirar tu presencia. Es un aroma extraordinario. Sabemos que estás aquí. Llévanos a concluir algo más profundo, porque hoy no hay límites, porque se puede. Y yo sé que espíritu de revelación está fluyendo hoy y nos lleva a concluir lo mismo que tú, en el nombre de Jesús. Quiero preguntar, ¿quién nos visita por primera vez? Levanta tu mano si estás aquí por primera vez. Ok, de este lado, bienvenidos, muy bien, bienvenidos. Fe y Gracia, ¿me apoyan a darles un fuerte aplauso a estas personas? Sean bienvenidos, ¿ok? Vamos a leer algunas citas. El tema de hoy se titula así: Dios responde, ¿ok? Y esto es algo que tú necesitas tener en tu corazón. Vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer en el versículo 16. Fíjate, dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Para que todo, ¿cuánto dice? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ahora, ahí mismo en Juan, pero vete al capítulo 14, versículo 13. Y dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vete a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye. Entonces hay ciertas conclusiones importantes con las que tú necesitas caminar en esta tierra y en este tiempo. La primera: tú eres su hijo, por lo tanto Él te escucha. Y lo siguiente es que Él responde. ¿Puedes decir esto conmigo? ¿Soy su hijo? Muy bien. Ahí le añadió Oscar, ¿verdad? Muy buena conclusión, amigo. Soy su hijo, ¿ok? Ahora di esto conmigo: Él me escucha y Él responde. ¿Por qué son tan importantes estas conclusiones? Porque esto va a cambiar toda la manera en la que tú oras, en la que tú te desenvuelves hacia con Dios. Hay un verbo que en estos 3 versículos que leímos hay un común denominador. ¿Cuál fue el verbo que se repite? ¿Alguien lo detectó? Pedir, el verbo pedir, ¿ok? Ahora, el verbo pedir viene de un verbo griego que es aiteo. Cada vez que se usa aiteo es para denotar como una demanda o como una exigencia. Entonces esto nos vuela la cabeza, porque si tú y yo en español escuchamos el término pedir, es como si yo aquí a Jaime, yo te voy a pedir un favor, Jaime. Pero si yo te pido algo, tú puedes decir ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces mucha gente tiene estos conceptos de Dios, que tú le vas a pedir y entonces Dios, su postura es: ay, como que a ti sí quiero bendecirte, pero tú no me caes bien, a ti no tanto. ¿Este es Dios? No. Entonces el verbo que está hablando aquí tiene que ver con demandar, con exigir. Ahora, no es tanto en esta, como decirle: ay, te exijo, Dios, sino que Él te está diciendo: tú necesitas demandar como un heredero. Pongamos esto: el tío rico millonario te deja una herencia. Y te habla el notario y te dice: oiga, necesitamos abrir el testamento, pero usted tiene que estar presente. Y tú dices: no quiero. ¿De qué te puedes privar? De no disfrutar esa herencia. Pero una vez que tú estás en la lectura y se abre el testamento y tu nombre dice: fulano de tal es beneficiario de todos mis bienes, y es tu tío millonario. Entonces, ¿qué puedes hacer a partir de ese momento? Demandarlo, exigirlo. ¿Por qué? Porque es tuyo. Porque hay un documento que dice que tú eres el beneficiario. Esto es lo que Dios está diciendo. Regrésate a Primera de Juan, creo que fue la última, ¿va? Primera de Juan,
capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza. ¿Cuántos confían en Dios? Ahora, es bien importante pasar de lo conceptual a la experiencia. Acuérdate que el modelo de la información es un modelo muy débil. Tú puedes decir, ay, pues sí confío en Dios, pero qué mal está la situación. ¿Eso sería confiar en Dios? No. Si tú te estás quejando todo el tiempo, si todo el tiempo estás renegando, si todo el tiempo estás hablando mal del vecino, te tengo una noticia. No estás confiando en Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, lo bueno es que ya te enteraste, ¿verdad? Está bien enterarnos. Porque ¿qué va a hacer Dios? Tú necesitas escuchar lo que Él habla para entonces comenzar a confiar en Él. Y entonces es bien claro este versículo. Fíjate lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. ¿Qué dice? Él nos oye. Qué importante es conocer su voluntad. Qué importante. Porque si yo no conozco su voluntad, entonces pienso que hay oraciones que Dios no quiere responderme. Por ejemplo, Dios quiere tu sanidad. Esa es una mega noticia. Porque Dios te quiere sano. Entonces hoy en este punto de mi vida, en el 2022, yo no tengo que preguntarme y decirle, oye Dios, ¿será que quieres mi sanidad? ¿Sabes por qué? Porque Isaías 53 dice que por su llaga tú has sido curado. Entonces por eso es tan importante la herencia, porque tú puedes demandar. No es algo que va a suceder, es algo que ya es tuyo. Entonces cuando oramos, familia, recuerda que tú eres justo. Justo por la fe en Jesucristo. ¿Qué significa? Que Dios oye mi oración. Entonces yo no voy a orar para ser sanado, yo voy a orar porque soy sano. De repente una mentira de enfermedad puede estar tocando mi cuerpo. Y esa mentira se suma a pensamientos, a diagnóstico, a voz médica, a voz de familiares que te dicen, uy, cada vez estás más gacho. Y luego volteas a verte al espejo y dices, ay, cuánta razón la vecina, pues mira todas las arrugas que me están saliendo. Y entonces empiezas a enfocar tu corazón en palabras vanas, porque la verdad que es Jesús dice que tú te rejuveneces día con día. Entonces, ¿qué información necesito escuchar? Porque va a haber una voz que va a producir miedo y me va a dar resultados, pero no van a ser favorables. Pero hay una voz que produce fe y que me va a hacer vivir la clase de vida del cielo. Su voluntad es que tú estés sano. Su voluntad es que prosperes. Su voluntad es que te la lleves bien con tus hijos. Su voluntad es que tú y tu esposa se amen más cada vez. Porque de repente, no, ya están casados 20 años, se nota, ¿verdad? Y ya los ves cada uno por su. Y luego la gente dice, no, pues es normal. ¿Normal según qué concepto? Porque según el cielo, todo va en aumento hacia más. Entonces mira que si te gustaba en sus 20s, agárrate porque te va a gustar en sus 50s. No sé si me estoy explicando. O sea, esto es lo que Dios quiere que tú comiences a disfrutar. La vida es disfrutable. Voltea con el que está a tu lado y dile, tu diseño es disfrutar la vida. Este es nuestro diseño. Ahora, quiero que veamos un caso. Y vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 26. Tú, por ejemplo, sueles escuchar mis predicaciones. Te das cuenta que siempre me gusta tocar personajes bíblicos. Dios me habla mucho a través de personajes bíblicos. Y la historia me gusta. Y los personajes bíblicos te enseñan algo. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Hace muchos años me topé con una persona que me decía, Isabel, yo no quiero aprender en cabeza ajena. Yo después pensando, con el tiempo dije, pues qué tonto. Porque si tú aprendes en cabeza ajena, te puedes ahorrar muchos años de tropiezos. No sé si me estoy explicando. Por eso Proverbios
todo el tiempo te está impulsando. Toma el consejo, átalo, tómalo, ponlo presente. ¿Por qué? Porque el consejo puede librarte la vida. Entonces, cuando tú comienzas a escudriñar en personajes bíblicos, te das cuenta que vienen esos tips de lo que sí hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Y Uzías, este rey, es uno de esos ejemplos, que en una parte de su vida hizo lo recto conforme al corazón de Dios y en otra parte lo hizo a un lado. Ahora quiero que nos sumerjamos en su historia. Fíjate en el 26:1. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, ¿cuántos años? 16. ¿Alguien tiene 16 años aquí? Bien, Ketita. No, miren, Ketita concluye correctamente. Y ella se rejuvenece todos los días. ¿No? Esta señora tiene una pila y nos inyecta una energía en esta casa. Te amamos, Ketita. Y a Ketita también. Ahora, fíjense, ¿quién tiene 16? ¿Hay alguien que tiene 16 por ahí? No las quiero exhibir, entonces, ¿en qué piensan todo el tiempo? A lo mejor ahorita, ¿no? La chica que me gusta, ¿no? ¿Verdad? Ustedes piensan en las cosas del cielo, ¿va? Pero de repente, a los 16 años, imagínate que llega tu papá y te dice, hijo, yo me voy, tú te encargas, tú eres el responsable, te tienes que encargar de todos los asuntos. A partir de mañana, trabájenle. ¿Qué sucedería? Un peso de responsabilidad, ¿sí o no? A Uzías su papá se le murió. Y él era el siguiente en la sucesión del reino. Tenía 16 años. Tal vez estaba pensando en videojuegos, tal vez estaba pensando en salir con sus amigos, pero de repente tiene esta responsabilidad frente a sus ojos y dice, ahora lo que yo decida no solo me va a afectar a mí, va a afectar a toda una nación. Y fíjate lo que hizo Uzías. Vete por favor al 3, dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó ¿en dónde? En Jerusalén. Estamos hablando de un hombre de alrededor de ya 70 años. Y fíjate lo que dice en el 5, y persistió, subraya esa palabra, persistir. Hay cosas en la vida que solo por ser constante vas a palpar. Necesitas ser constante. Por ejemplo, tal vez tú dices, ay, no, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. Sé constante. Va a llegar un momento en el que por tu lectura, el Espíritu Santo va a comenzar a alumbrar, pero va a ser resultado de constancia. ¿Cuántos les gustaría ser predicadores aquí? Ok, te tiene que gustar estudiar. Entonces, si no te gusta, ¿cuál sería el primer paso? Estudiar la Biblia. No sé si me estoy explicando. Entonces, hay cosas que solo por ser constante. Por ejemplo, ¿cómo puedes ejercitarte en escuchar la voz de Dios? Yo hoy te puedo decir algunas maneras en las que puedes escuchar la voz de Dios y mi experiencia puede servirte de modelo. Pero tampoco te voy a meter en una caja porque yo sé que el Espíritu Santo te va a ministrar y te va a sorprender de cierta manera. No sé si me estoy explicando. Pero hay algo que tú necesitas hacer, ser constante. Constante. ¿Por qué hoy yo, después de 7 años con Diego, entre noviazgo y matrimonio, puedo distinguir su timbre de voz? La convivencia. Pasamos tiempo juntos. Y a lo mejor me habla de un teléfono que yo no conozco ni tengo registrado, pero en el momento que escucho su voz, yo sé que es mi marido. A esto Dios quiere llevarte. Que tú puedas distinguir su voz siempre. Porque eres su hijo, porque Dios te habla, porque lo escuchas, lo estás recibiendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué más hizo este chico? Fíjate, persistió en buscar a Dios. Ahora, subraya el vocablo buscar. Y buscar en hebreo significa frecuentar. Entonces no me está hablando que Dios está perdido o que no lo encuentro. Lo que me está hablando es frecuentarlo, pasar tiempo con Él. Pasar tiempo. A lo mejor necesitas apartar 20 minutos en tu día para empezar. Pero empiezas. A lo mejor el primer día, pues aquí estoy, te escucho, Dios, adoraste un rato, no sentiste nada. Vamos, el segundo, va. A lo mejor el tercero, el cuarto. Samuel tuvo que ejercitarse en escuchar la voz de Dios hasta que la escuchó. Y se convirtió en el último juez de Israel que libró a la nación de muchas cosas. Te conviene escuchar su voz. Amén. Pero necesitas entrenarte en eso. Entrenarte y ser constante. Ahora fíjate lo que dice.
Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿cuál fue el resultado? Prosperó. Prosperidad. Si tú estudias los reyes, a mí este rey me impacta porque nunca hubo tanta innovación tecnológica como la hubo en el tiempo de Usías. Si tú lees en el verso 15, por ejemplo, dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas ¿por quién? Por ingenieros. Había ingeniería en su tiempo y son muchos avances que le permitieron facilitar la vida de muchas maneras. ¿Y sabes por qué fue el resultado? Porque pasaba tiempo con Dios. Y en intimidad siempre hay revelación. Mejor tú dices, ay, no sé qué hacer con mi negocio. Pues el Espíritu Santo está ahí, asóciate con Él. Y deja que Él te diga qué hacer. Hay ideas que no se han dicho. Más bien, no las han escuchado. Y Dios quiere que tú las escuches. ¿Lo estás recibiendo? Y Usías decidió vivir durante 52 años conectado a una fuente inagotable de sabiduría. Ponle algo ahí y vamos a Proverbios, por favor. Capítulo 4. Versículo 7. Cada vez que tú, por ejemplo, escuchas una predicación, asistes a un curso, te inscribes a un discipulado, vas a Resplandece, vas a Embajadores, nunca es tiempo perdido porque lo que estás haciendo es adquirir sabiduría. ¿De dónde? De lo alto. Jeremías dice un principio, dice, satisfaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado de bien. Mi responsabilidad como maestro es sumergirme en intimidad con Dios para darte que comer. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo está produciendo hambre en ti para entrar en el lugar secreto y recibir los tesoros que Él tiene para contigo. ¿Lo estás recibiendo? Ahora, fíjate lo que dice aquí. Dice en el 7, sabiduría ante todo, ¿adquiere qué? Sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, necesitamos adquirir sabiduría. Ahora, ¿a qué sabiduría se refiere? ¿La que aprendo en la universidad de administración? Fíjate lo que dice Primera de Corintios, vamos allá. Capítulo 2. Y voy a leer en el versículo 6. Primera de Corintios 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. ¿Estás ahí? Subraya la palabra misterio. ¿Sabes qué significa misterio? Boca cerrada. Dios por mucho tiempo se guardó muchos secretos, pero hoy tú puedes y tienes acceso a los secretos de Dios. Yo creo en una generación que Dios está levantando, que lo mínimo en lo que se van a estar moviendo es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética, porque habla de una generación que está conectada a la fuente de sabiduría. Y cuando tú estás conectado ahí, tú tienes revelación de cosas que no cualquiera tiene, porque no están en la superficie, están en las profundidades. ¿Lo estás recibiendo? Ve más profundo. Y fíjate lo que dice, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice en el 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña algunas cosas. ¿Cuánto? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tienes una bronca con tus hijos, Dios no sé qué hacer, ya leí todos los manuales de cómo ser papá. Dime qué hago. Y el Espíritu Santo sabe cómo ministrar el corazón de tu hijo. Y entonces Él te va a ayudar a hacerlo. Pero si tú quieres depender de tus propios recursos, vas a obtener lo que tu esfuerzo pueda lograr. Pero si tú quieres vivir a partir de la herencia en Cristo, tú vas a tener los resultados que Cristo ya logró. ¿Cuál te gusta? Regrésate a Crónicas. Entonces Usías, ¿qué hizo?
se metió a la escuela con Zacarías, pasaba tiempo con él, fue entrenado en el lenguaje del Espíritu. Zacarías le enseñó, se activó en visión, se activó en sueños proféticos. Entonces Uzías comenzó a tener revelación para dirigir el gobierno, ya no desde las formas naturales, sino que fue desde el cielo mismo. Los resultados fueron muy diferentes. Ahora, ¿qué pasó? Fíjate lo que dice la parte final del verso 15. En el 26:15 dice, y su fama se extendió ¿cómo? Lejos. Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahora, ¿a qué Dios nos...? Tú estás diseñado para depender de la fuente siempre. Voltea con el que está a tu lado, siempre. Porque hablamos de un Dios que responde. Dios responde oración. ¿Cuántas oraciones Dios ha respondido de tu vida? Y de repente nos hemos tocado con muchos casos que, por ejemplo, oran a Dios por un negocio, por un trabajo, por esto. Y de repente antes de que los tengan, aquí están y no faltan ni creyéndole a Dios. Pero ya nomás van aumentando así, algunos, ¿eh? Y entonces dejan de congregarse, dejan de asistir al grupo Conecta, dejan de tener comunidad. Entonces la gente comienza a apartarse de aquel que te dio todo. No sé si me estoy... Entonces cuando no haya y cuando sí, tú necesitas seguir pegado a la fuente, porque Él es la fuente. Te lo voy a poner de esta manera. El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto siendo sustentado por Dios. Ellos salieron con algunas cosas de Egipto, pero esas cosas no iban a alcanzar para sostenerlos durante 40 años. Entonces, ¿qué hizo Dios un día? Un día, esta fuente de sabiduría, esta fuente de recursos, hizo que lloviera maná. Y entonces el pueblo de Israel se alimentó de algo que ni siquiera existía, al punto que le pusieron, ¿qué es eso? ¿Eso es maná? Maná es, ¿qué es eso? Pero lo comían y les nutría tanto, pero ¿de dónde vino la respuesta? Del cielo. Dios no quiere que dependas de tus propios recursos. Dios quiere que dependas de Él. Porque puede ser un día que no haya ni un peso en el banco, pero estás conectado a la fuente. Entonces el Espíritu Santo va a responder. Ahora, a donde quiero llevarte es que Dios siempre responde. El punto aquí es que, ¿qué tan dispuesto estás a cederte a las maneras que Él responde? Porque a veces queremos que responda como queremos, a nuestra manera. Miren, por ejemplo, a las chicas solteras, si tú tienes una lista de, a mí tráemelo guapo como Brad Pitt, rico como Carlos Slim, y bueno como Jesucristo, o sea, no es la manera correcta. No sé si me explico. Porque Dios, si en tu corazón está el casarte, Dios va a añadir. Pero a veces queremos que Dios quepa en nuestra caja, cuando Él es Dios. No sé si me estoy explicando. Y Dios va a responder porque es su esencia. Es más, Dios quiere que le conozcas como el Dios que responde oración. Pero muchas veces tú estás orando por un roble y lo que tú recibes es una semilla. Lo que Él quiere que concluyas es que dentro de la semilla está el roble. Tal vez tú estás orando por salir de deudas y lo que viene es una oportunidad de negocio. Tal vez en ese momento no apareció dinero en el banco, que sabemos que sí sucede, somos testigos de eso. Pero Dios no es un Dios que yo pueda encajonar en mi vida, actuar de la misma manera siempre, porque Él es Dios. Pero con la conclusión de que tú necesitas caminar, es que Dios siempre, siempre, siempre responde. Entonces, como hijos de Dios, familia, como el cuerpo de Cristo, necesitamos caminar con esas convicciones. Porque si no, de otra manera, yo voy a vivir la vida con un título de hijo de Dios, pero viviendo como cualquier persona vive, con las mismas broncas, con las mismas situaciones y sin salir de ellas. Pero Dios quiere que tú te des cuenta que la oración es un recurso muy importante que Él te dio. Pero no oramos para obtener, oramos porque ya lo hemos recibido todo. Entonces, a través de mi oración estoy declarando en fe que ya me pertenece.
Ya es tuyo. Voltea con el que está a tu lado y dile, ya es tuyo. Ahora, ¿qué pasó con Uzías? Fíjate, vamos a leer en el 16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, ¿para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo. En aquel tiempo el rey o hacía asignatura de rey o hacía asignatura de sacerdote. Pero lo que sucedió con Uzías fue que se envaneció y dijo, ay, ve qué chido es mi gobierno. Ve mi negocio ha prosperado, la nación ha prosperado. Y en lugar de seguir agradecido con Dios, le dijo a Dios, no te necesito. ¿Y sabes qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace de su vida? En el 21 dice, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de ¿qué? De su muerte. Lepra. ¿Qué significa la lepra bíblicamente? La lepra significa insensibilidad. ¿Alguna vez alguien ha tenido un callo aquí? Antes tu mano, no vamos a exhibir a nadie, ¿ok? Pero si tú has tenido un callo, tú te puedes dar cuenta que en esa parte, si lo tenías aquí o en el pie, tú perdiste ¿qué? Sensibilidad. Cada vez que una persona, por ejemplo, Dios te da una instrucción, pongámosle, perdona. Y tú dices, no, yo no voy a perdonar. Entonces comienza a hacerse una pequeña callosidad. Y entonces si otra vez el Espíritu Santo dice, perdona, porque siempre Él va a repetir la indicación que te acaba de dar y hasta que no ejecutes esa viene la segunda. Y entonces tú dices, no, que no ves lo que me hizo, que no ves esto, que no ves aquello. ¿Sabes cuál es la salida del dolor? Cuando dejas de escuchar al dolor y te pones a escuchar a Dios. A lo mejor tú acabas de pasar por la pérdida de un familiar y duele mucho. Cuando mi abuelo partió, no sabes, sentía que el mundo se me venía encima. Pero tuvimos que decidir no detenernos ahí, porque si escuchábamos la voz del dolor, no sabemos si este ministerio hubiera perdurado. Pero decidimos ponernos a escuchar lo que Dios tenía que decir. Fue lo mismo que le pasó a Job. Job, su libro fue tan largo porque quiso que fuera largo. Pero si tan solo hubiera escuchado la voz de Dios como la escuchó al final, el dolor se hubiera disipado. No escuches el dolor. Si vienes de un proceso difícil como familia, ya no te detengas en el dolor, suéltalo, sácalo y dile, Dios, necesito escuchar lo que tú tienes que decir. ¿Y sabes qué va a suceder? Si se había generado callosidad, va a comenzar a ceder. Porque tu diseño es ser sensible a la voz de Dios y poderlo escuchar siempre. Entonces, si el Espíritu Santo te ha dicho perdona, hazlo, aunque no lo entiendas. Ha habido indicaciones en mi vida donde yo no entiendo. Ha habido momentos donde me dice ama y digo, ¿neta, Dios? Pero he crecido ahí y no lo entiendo en el momento, pero después Dios me lleva a entender. Por la fe entendemos. No quieras entender y luego creerle. Dios es Dios, amén. Entonces, Uzías eso nos muestra. Su reinado se redujo a 52 años porque él así lo decidió. Pero si él hubiera seguido pegado a la fuente, Dios lo hubiera prosperado hasta los 120 años. Y que su gente hubiera seguido siendo bendecida de su conexión con Dios. Papá, mamá, cuando tú vives conectado a la fuente, tus hijos son bendecidos. No te muevas de ahí. Amén. ¿Vamos bien? Vamos a Lucas. Dios responde. Lucas capítulo 22 y casi con esto voy a ir cerrando. Lucas 22, versículo 39. Fíjate lo que dice. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas ¿de qué? De sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahora, Jesús está en el Getsemaní. Y mucho se ha predicado de esto. Hace unas semanas tuve la bendición de que conocimos a un hombre de Dios que es médico y que comenzó a estudiar este pasaje con ese enfoque. Él se llama Henry, no me acuerdo del apellido, pero así se llama. Honrando que Dios le habló esto. Y me impactó y Dios me estuvo hablando en este sentido porque mucho a veces se predica que Jesús dudó. Y voltea con el que está a tu lado y dile, nunca dudó. En el Getsemaní Jesús no se estaba arrepintiendo, porque luego lo usan como, mira, Jesús también dudó, pues tú eres humano, pues podemos dudar. Y eso es humanismo, pero no es lo que está escrito. No predicamos humanismo, predicamos el evangelio del reino. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que Jesús estaba en el Getsemaní. Ahora, te hago esta pregunta, ¿Jesús conocía la voluntad de Dios? Claro, a Jesús no le iba a tomar por sorpresa la cruz. Él lo sabía desde su edad temprana. Él fue entrenado llevó una relación con el Espíritu Santo. Entonces Jesús sabía que tenía que pasar por la cruz, ¿sí o no? Sí. Entonces lo que Jesús sabía en ese momento es que todavía no era su hora. Entonces Jesús, conociendo la voluntad de Dios, le dijo, que pase de mí, ¿qué? Esta copa. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en el cuerpo de Jesús? Porque médicamente estaba sucediendo algo. Hay un fenómeno que se llama, es que se me borró de mis notas, pero hermatritis o algo así. Hay un médico que me ayude. Pero literalmente los vasos sanguíneos, hematridosis, ahí está, ¿ok? Pero lo que sucede es que se dilatan y producen que comience por medio del sudor a sangrar. Pero lo que este doctor nos explicaba literalmente es que Jesús estaba experimentando en su cuerpo lo que se conoce como una muerte súbita. O sea, una muerte súbita, ahí te va, a veces solo pasan minutos, no alcanza la gente a llegar al hospital. Y entonces perecen. Esto era lo que Jesús estaba sintiendo, que se estaba muriendo. Pero él estaba diciendo, Dios, papá, todavía no he ido a la cruz. Y Jesús, para nuestro rescate, necesitaba ir a la cruz. Entonces esto es lo que hizo Jesús. Hizo un aiteo con Dios. Le estaba demandando lo que ya él había hablado. Porque Jesús sabía que él tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto, que tenía que ir al Seol y resucitar por ti y por mí. Entonces él dijo, hey, todavía no voy a la cruz por Isabel Rubalcaba. Yo necesito ir a morir por ella. ¿Alguien la está cachando? Están así. O sea, él estaba diciendo, necesito, ayúdame. ¿Y sabes qué sucedió? Di esto conmigo, Dios responde. Fíjate cómo Dios respondió en el 43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. A lo mejor las respuestas a tu vida no van a ser las que esperabas, pero lo que sí te puedo decir es que Dios responde. ¿Qué hizo Jesús? Mantuvo su oración. Dice que aún oró más intensamente. Y Dios respondió con un ángel del cielo. A lo mejor la respuesta a tu oración va a ser un ángel, a lo mejor va a ser dinero en el banco, a lo mejor va a ser una oportunidad de negocio, a lo mejor tú estabas orando y Dios te trajo a la congregación, te está incluyendo en una familia, donde vas a tomar conceptos que van a cambiar tu manera de pensar, pero que te van a llevar a vivir la vida de Dios en la tierra. Dios siempre responde. El punto aquí es que no lo quieras encajonar. Deja que Dios te sorprenda. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Mantener tu oración. Porque si yo meto en mi corazón que Dios responde, entonces yo no voy a orar para ver si las cosas cambian. Yo sé que ya todo ha sido hecho.
y que mi oración solamente va a establecer lo que ya ha sido hecho. Por eso es que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que hará lo que quiera y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Lo está recibiendo. Hebreos, vamos a Hebreos. Entonces Dios responde, a Jesús le envió un ángel. Hubo una ocasión que para libertar a Pablo y Silas hubo un terremoto. Con Daniel lo metieron al foso de los leones. Daniel lo pudo haber dicho, ay, no respondió. ¿Y Dios respondió? Sí, porque Dios estaba viendo algo más grande. ¿Sabes qué sucedió? Toda una nación idólatra que adoraba otros dioses se convirtió a Dios. Porque dijeron, no manches, los leones no le pudieron hacer nada. ¿Quién es este chico? Y entonces era la oportunidad de Daniel para predicarles. No sé si le está recibiendo. Oye, Sadrac, Mesach y Abednego, lanzados al horno de fuego. La gente que los lanzó murió calcinada en ese momento. Y cuando estos chicos salieron del horno del fuego, ni siquiera olían a humo. ¿Cuántas veces estás en la carne asada, sí o no? Tú no cocinaste, pero apestas a carne y a humo, ¿sí o no? Entonces, era algo sobrenatural. Entonces, las respuestas de parte de Dios a tu vida no vienen de la tierra, vienen del cielo mismo. Entonces, por eso funcionan, porque nada lo puede alterar. Fíjate lo que dice Hebreos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Fíjate, Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién dice amén? Mal, no. Pónganse una tacha ahorita, ¿eh? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Leí bien? Dices, no, ya no sé qué contestar. Cuando Diego pregunta, la riego. Cuando Isabel pregunta, también. No leí bien. Porque dice que tenemos tal sumo sacerdote, pero dice que traspasó ¿qué? ¿Cómo está escrito? ¿En singular o en plural? Entonces, como leemos, nos alumbra algo. Al menos nos habla de que hay dos, ¿verdad? Y por medio de Pablo sabemos que está el tercer cielo. Entonces, dice que Jesús, tu sumo sacerdote, traspasó los cielos. Esto significa que venció por sobre todo. Y te dice, mantén firme tu profesión. La palabra profesión es confesión de fe. El primer cielo es todo lo que tú ves, sales aquí, ves el cielo abajo de la estratosfera. Segundo cielo, universo. Ahí se mueven los demonios. Por eso tanta mentira que se levanta de que hay un ovni. Pues lo más probable es que vieron un demonio. Porque se mueven en el segundo cielo. Pero Jesús no llegó ahí. Jesús ¿hasta dónde traspasó? Al tercer cielo. Y ahí se sentó y ahí te sentó. Por eso es que cada orden que tú das, cada oración que tú ejecutas, ¿desde dónde viene? Desde el tercer cielo. Entonces hasta los mismos demonios obedecen. Porque lo que se dicta en el tercer cielo gobierna sobre el segundo y sobre el primero. ¡Wow! ¡Wow! Este es nuestro Dios. Ahora, quiero añadir esto. Eclesiastés capítulo 8, versículo 4 dice esto: la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? ¿Me prestan una silla rápido? Rapidísimo, alguien. Oscar, vas. Vente, amigo, va. Gracias. Ok. Hay una historia que escuchamos de un embajador de Burundi que era amigo del rey. Y entonces le tocó estar en una sesión de realeza. Y entonces, aquí estaba el rey de Burundi y acá estaba el embajador. Y entonces el embajador comenzó a decirle al rey, oye, ¿viste el partido? Pongámosle que le iban a los Lakers, ¿sale? De la NBA. Ay, Jesús. Ay, Cristo. Perdónenme. Supongamos que le iban a los Lakers, ¿verdad? Y entonces el embajador le está diciendo, oye, ¿viste el partido? Qué bueno estuvo, ¿verdad? Que son el mejor equipo. Y el rey ni siquiera lo pelaba. ¿No?
Entonces su amigo, oye, pero ¿verdad que estuvo bien chido? Y entonces el rey les dice a todos, vamos a tomar unos minutos, espérenme un momento. Y entonces va con su amigo y le dice, oye amigo, no te estoy ignorando, sí son el mejor equipo. Pero si yo digo que los Lakers son el mejor equipo del mundo en el trono, desde ese momento toda la nación está obligada a irle a los Lakers. Porque lo que sale del trono es una ley. Por eso Efesios, si vas a Efesios, listo amigo, capítulo 2, gracias Oscar, Efesios, perdón, sí, capítulo, estoy en Colosenses. Capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Cristo Jesús. Entonces, Él está en el trono y tú estás en el mismo lugar. En el mismo lugar. Entonces, cuando oras, esa oración viene con la orden de un rey y todo el universo lo toma como una ley. Entonces, si tú declaras en el nombre de Jesús, todo diagnóstico de muerte en mi cuerpo no me perteneces, tú eres sano en el nombre de Jesús. Es una orden que ha salido desde el ¿dónde? Desde el trono. ¿Qué dice Hebreos? Mantente firme, sé constante. Que el dolor quiere hablar y entonces empiezas, ay, ya me dolió, no, la oración no funcionó. No, eso es lo que no tenemos que hacer. Porque siempre vas a ser tentado a cambiar tu confesión. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere robar Satanás? Ya nada le pertenece, por eso él quiere robarte la palabra. Por eso la parábola del sembrador es tan importante para nosotros. Porque te describe que tú hoy eres tierra fértil. Ya no te identifiques como con la llena de espinos, con la llena de piedras, con la que es bien emocional y luego se le apaga la emoción. Identifícate con la tierra fértil que da su fruto al 100%. Y cuando el enemigo quiera venir con un pensamiento a tentarte, ya diste el diezmo, ni te va a alcanzar, tú lo callas y dices, Dios es mi proveedor. Y fiel es Dios. Y tal confianza tengo para con Él que Él escucha mi oración. Y Dios no falla, porque Dios siempre es fiel. Siempre es fiel. No cambies tu confesión. Mantente firme. Y algo que te va a ayudar mucho es cuando estás en medio de situación, escucha palabras correctas. Si Netflix te está haciendo daño, apágalo. ¿Sí me explico? No es religiosidad, es sabiduría. Si las conversaciones que tienes últimamente solamente te amargan más. Yo antes ponía un ejemplo, pero ya no voy a decir el nombre porque qué tal que me toca un día predicarle. Supongamos que te toca con la que le encanta cantar la de rata de dos patas. Y estás cántele. ¿Cómo vas a terminar después? Pues odiando a los hombres. No sé si me estoy explicando. Porque te estás nutriendo de esas palabras. Si tus conversaciones hoy no te están ayudando a fortalecerte en fe, cámbialas. ¿Qué hizo Usías? Fue con Zacarías. No sé qué hacer. Tú conoces a Dios, enséñame cómo escucharlo. Acércate, porque Dios te quiere llevar a más. ¿Qué más te puede servir? Escucha testimonios. Y con esto solamente voy a tomar 3 minutos, pero quiero preguntar, personas que en las últimas semanas han experimentado sanidad en alguna parte de su cuerpo, ¿puedes levantar tu mano? Ok, ¿en qué? En tu pecho y brazo. ¿En qué? En tu pecho, tenías un dolor. En tu columna, en tu estómago. Por este lado, tus rodillas. ¿Quién más? Allá levantaron la mano. Tu estómago, su brazo. Ok, ¿quién más? Piernas. Presión arterial. Tu brazo. Quietita. Tu vista, allá atrás. Rodillas, ok. Con lo que tú acabas de escuchar,
¿Te puedes dar cuenta que Dios sana? El testimonio es tan importante porque Apocalipsis lo describe como esto, el espíritu de la profecía. Porque cada vez que tú escuchas un testimonio, esto profetiza tu vida, que Dios lo hace contigo también. Porque te tengo esta noticia, Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. ¿Quién en los últimos meses o semanas ha tenido milagros financieros? Levanta tu mano. Ok, allá. ¿Qué pasó, Angie? Y se detonó. Hubo el recurso. Por allá. Ana. Wow. ¿Alguien más acá? Ajá. ¿Te lo subieron? Wow. ¿Quién más? Financieros. ¿Quién tuvo financieros? De este lado, Rocío. Ajá. Wow. Maru. Qué chido. Porque Dios responde. A unos les apareció dinero. Miren, a mí me impactó eso tanto que una vez, neta, estaban sentados comiendo y el aire les trajo dinero. ¿Porque hay límites para Dios? No, pero hay ocasiones donde Dios abre oportunidades de negocio, donde abre oportunidades de crecimiento, donde hay un aumento, donde hay una promoción. Dios es Dios. ¿Alguien ha tenido otro tipo de milagro que no mencioné hoy? Por acá. Regalo de boletos de avión. Wow. Por acá, Walter. Wow, amigos, qué chido, qué chido. Por acá. ¿Te regalaron dinero? Ok, amigos. Dios es bueno. ¿Se dan cuenta? Este es Dios. ¿Pueden darle un aplauso a Él? ¡Wow! Familia, somos participantes de un reino diferente. Platícalo, grítalo, porque ese testimonio va a bendecir y va a tocar el corazón de alguien y va a infundir fe a aquel que sentía ya tirar la toalla, le va a decir no. ¿Sabes por qué no hemos dejado de contar el testimonio de mi abuela que sanó de cáncer? Porque hay millares de personas que han llegado a esta casa o han llegado a las sedes que conectan con esta casa y han sido bendecidas por ese testimonio. Porque si lo hizo una vez, lo hace otra vez. Qué chido es Dios. Puedes darle un aplauso a Él. Este es el Dios de nuestra vida. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno.